Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Hora de Noticias del día miércoles 24 de junio del 2020. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos un montón de información para compartir con ustedes en el medio de una pandemia que una vez más está originando titulares en Australia que son mucho menos sensatos de lo que a uno le gustaría y la noticia amerita. Pero aquí en Radio Austral no inventamos las noticias. Aquí en Radio Austral le damos las noticias como son, le decimos lo que pasa, hacemos un comentario y usted después decide. Existe en este momento una histeria generalizada en el estado de Victoria, y no solamente en el estado de Victoria, aquí en New South Wales también, porque hubo un número de casos positivos del coronavirus en Melbourne. Pero una vez más quisiera bajarme de los titulares. Y le pido a usted que se baje de los titulares que está viendo en otros medios y que mire la realidad como es, no como se la presentan. Ayer hubo en toda Australia 17 casos de coronavirus. En todo el país. 16 ocurrieron en el estado de Victoria. En toda Australia tenemos 7.486 casos desde que empezó la pandemia en febrero, de las cuales 6.864 personas se han recuperado. Hay solamente 520 casos activos. No hay nadie en terapia intensiva prácticamente, creo que uno o dos. Y hubo hasta ahora 102 víctimas fatales, de las cuales una edad promedio de 80 para arriba, pero más allá de eso, hace más de un mes que felizmente en Australia no fallece nadie. Nadie. A pesar de eso, está volviendo lo que se denominó en el mes de marzo el panic buying, y la gente está comprando otra vez papel higiénico en Melbourne. Y eso habla de que quizás quiero ser caritativo, ha sobreestimado la capacidad intelectual de muchas personas. Porque no hay ninguna razón para que esto ocurra. Porque además este mínimo número de casos de coronavirus, que era completamente esperable, este mínimo caso no tiene ninguna relación con lo que está pasando en el extranjero. Algunos casos son de transmisión comunitaria, otros de gente que vino del extranjero, por lo tanto no presentó nunca ningún tipo de problema. Y además es imposible eliminar esto. El premio Daniel Andrews, al quien tengo que sacarme el sombrero, es un fenómeno, es un genio, porque al sobreactuar este rebrote, que no es un rebrote, borró de un plumazo todos los titulares escandalosos que habían hundido su gobierno en la ignominia y la corrupción. Y estamos hablando no hace 2 meses, sino estamos hablando hace 5 días. Pero ya nadie habla de eso. Es un genio, o los habitantes de Victoria y la prensa que trabaja ahí son, una vez más tengo que decirlo, de una capacidad intelectual inferior a la que yo esperaba. Y Andrews ha dicho que hay casos de transmisión comunitaria. Se refirió que hubo un caso en New South Wales, uno. Y mientras esto ocurría, la Premier de New South Wales, Gary Bereclan, alguien le debe haber soplado el oído y le dijeron: Gladys, si tú dices que estás preocupada por el coronavirus, tus números en las encuestas de popularidad van a subir. Y entonces agarró el micrófono y en vez de decir que era una locura cerrar las fronteras, como dijo hace una semana, como le contaba ayer mismo salió a decir que los operadores turísticos y los dueños de restaurantes, cafés y demás no deben interactuar con gente que viene de los lugares afectados de Melbourne. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta a Gladys Bereclan, como se pronuncia en armenio, no como lo dicen en inglés. Le voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo soy el dueño de un restaurante o un café, ¿cómo cuernos puedo yo saber, primero, si vienen de Melbourne? Y segundo, si vienen de los hotspots de Melbourne.
Porque si yo le pregunto a cualquier australiano, hasta en Melbourne, de dónde son, cuáles son los hotspots, no va a poder nombrarme ni uno. Y acá en New South Wales no sabemos ni dónde quedan. Y sin embargo, ella dice que evitemos contacto con ellos. Y yo no sé quiénes son. Y póngale que usted, que es dueño de un restaurante o un café, le pide que ponga el nombre ahí. Veo que a veces en buenos lugares le piden que ponga su nombre y su teléfono móvil. Bueno, pueden ir y poner cualquier nombre y cualquier teléfono móvil, porque a mí, yo digo la verdad cuando lo pongo, la verdad. Es así, pero usted puede poner que se llama, no sé, Adolfo Pedernera, y él puede poner cualquier número de teléfono, y nadie se va a dar cuenta de nada. No lo haga, pero puede, si quiere. Lo que sí, por lo menos, la Premier de New South Wales se rehusó a que cierre la frontera con Victoria. Ahora vienen las vacaciones de invierno, dentro de poco. Dijo que no. Y dijo que un solo caso en New South Wales, un solo caso de alguien que vino del extranjero. Y obviamente eso no amerita nada. El que viene del extranjero nunca, no pudo ni visitar a la familia, y mucho menos puede cruzarse con usted en un supermercado. El Deputy Premier de New South Wales, John Barilaro, dijo una tontería diciendo que quienes operan las canchas de esquí les gustaría que cierren las fronteras de New South Wales con Victoria. Pero imperó el criterio de Gladys Berejiklian, que dijo que no se va a oponer, pero que no va a cerrar las fronteras, y lo dejó pagando su número 2. Pero se dijo, le pido a todas las organizaciones en New South Wales que no interactúen con ciudadanos de Melbourne. No se arriesguen, no vale la pena, dijo. Y yo, ¿cómo sé quién es de Melbourne y quién no? Y le pidió a la gente de Melbourne, de los 6 lugares que están afectados, son 6, como se llama, local government areas, 6 barrios, que respeten y que no vengan a New South Wales. Igual no van a venir, si no está viajando nadie hoy. Hay muy pocos vuelos. Ir por auto es lejísimo. No, eso no va a ocurrir. Y dijo, si uno es de New South Wales y quiere ir a estos lugares en Melbourne, no vaya, porque hay una alta chance de transmisión comunitaria. No es alta la chance, es baja, pero igual no vaya. Yo no iría tampoco, pero si tengo que ir, no me voy a agarrar la leucemia. El coronavirus tiene una tasa de mortalidad tan baja. Yo sé que usted a lo mejor está asustado. Yo le estoy diciendo la verdad. Le estoy diciendo que tiene una mortalidad en este momento comprobada del 0.16%. ¿Escuchó lo que dije? 0.16%. 0.1. Ese es el coronavirus hoy. Por eso, desde el más profundo de mi corazón, le vuelvo a decir, por favor, sentido común. Quien tuvo mucho sentido común fue raro en estas épocas, fue la gente que estaba manejando el territorio del norte, que nos dijeron desde Darwin que ellos no van a cerrar las fronteras, que ellos van a seguir exactamente con el plan de abrir las fronteras el día 17 de julio, que ellos de ninguna manera esperaban erradicar el coronavirus, ni suprimirlo para siempre, sino estar preparados en caso de que haya un brote, tener los hospitales listos en caso de que esto ocurra, y tener los elementos sanitarios para poder lidiar con ellos o aislar a la gente que esté infectada, y nada más. Pero no van a parar el mundo por eso. Y yo diría que fue una voz sensata dentro de lo que es hoy una orgía de declaraciones, disculpe la expresión, que no tiene ningún sentido. El Chief Health Officer del territorio del norte, que es un tal Hugh Hickey, dijo que no hay ninguna razón, y que la razón por la cual cerraron las fronteras era para comprar tiempo, para prepararse en el caso de que haya más casos de coronavirus, no para eliminarlo, eso es imposible. Y usted fíjese la diferencia que existe entre la reacción racional, sensata, de la gente del territorio del norte y la actuación política digna de un Oscar de Daniel Andrews en Victoria. Porque los casos el número es tan bajo que ni siquiera merece un comentario.
Lamento tener que empezar esta edición de noticias con esto que les estoy contando, pero no tengo más remedio. Lamentablemente, a mí me gustaría contarle algo más sensato y tenemos otras noticias para contarles, pero los políticos se han subido y están en este momento explotando esto por razones que nada tienen que ver con la salud pública. Porque desde el punto de vista de la salud pública tendríamos que estar figurativamente colgados del alambrado festejando lo bien que estamos haciendo las cosas en Australia, que tenemos un número de infectados bajísimo, cuando en el mundo está ocurriendo un verdadero desastre, porque no solamente hay más de 9 millones de infectados, sino que se está propagando el virus por todos lados, está acelerándose con una fuerza despiadada. Latinoamérica, ya se lo dijimos ayer, lo vamos a reiterar más adelante en este programa, también en el sur de Asia. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que la pandemia todavía está acelerándose y que la amenaza, según él, y yo no tengo gran simpatía por el director etíope de la Organización Mundial de la Salud, no es tanto el virus, sino la falta de solidaridad global y la falta de liderazgo global. Y que no puede, dice la Organización Mundial de la Salud, derrotar a la pandemia con un mundo dividido. Y la politización de la pandemia, dice él, y tiene razón, en mi opinión, la está exacerbando. Y es exactamente lo que les estaba diciendo. Usted fíjese que cada país se corta solo, hace lo que quieren. Vivimos en un mundo globalizado, donde todos miramos los mismos partidos de fútbol, usamos los mismos teléfonos celulares, leímos prácticamente las mismas noticias y de repente vino el coronavirus y cada uno se metió en su propia cueva y hace lo que mejor le parece. Cuando el virus es uno solo y deberíamos tener un frente organizado, pero no hay nada de eso. Y de vacuna, ni hablar. Esto es Radio Austral, 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney. Acuérdese que puede escucharnos bajando y descargando la aplicación de Radio Austral en cualquier teléfono celular. Si no lo hizo todavía, no sé qué está esperando. Lo hace y tiene Radio Austral en la palma de su mano para siempre, con sonido estéreo digital. Y también puede escuchar este programa de Hora de Noticias, este y todos los anteriores, a través del canal de YouTube que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, al cual ingresa gratuitamente a través de la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au y también mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au y mi página de Facebook que tiene mi propio nombre. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mientras los políticos se entretienen dando consejos sobre una pandemia que en Australia no es tal, en la opinión de quien les habla, no, en los números que les estoy contando, en el mundo real la cosa está muy complicada. La cantidad de propiedades que están vacías porque la gente no las puede alquilar sigue subiendo en números realmente alarmantes y esto lo que está provocando es que muchos dueños de centros comerciales y de propiedades residenciales no puedan pagar la hipoteca porque no tienen el ingreso de los alquileres. Y, por ejemplo, uno de los principales operadores en materia de centros comerciales es el SCP Property Group. Digo que la actividad en junio mejoró un poco, pero que ha sufrido una pérdida de $22 millones porque los inquilinos no pueden pagar el alquiler. Y también, como se vende mucho menos que se vendía antes, también ellos vieron una disminución en la valuación de su cartera en $95 millones. Acuérdense que cuando usted compra algo en un centro comercial, quien se lo vende no solamente le paga un alquiler al dueño del local y al shopping center, sino que le da un porcentaje de las ventas. Y eso está calculado en el alquiler. Y si no venden, le pagan menos. Y obviamente es un gravísimo problema, porque el dueño del centro comercial también tiene que pagar hipoteca, también tiene préstamos. Por otro lado, hubo una baja en la venta de autos y especialmente la importación tanto de autos como de petróleo. Y la cantidad de autos importados que se traen a Australia cayó brutalmente.
Y al mismo tiempo también cayó brutalmente la importación de petróleo. ¿Saben cuánto? En un tercio. Un 33% en un mes. Y importamos menos petróleo. La última vez que importamos menos petróleo fue hace 15 años. Y es 64% más bajo de lo que era hace un año. ¿Qué significa eso? Yo sé que usted no compra, no pone petróleo en la heladera, pero yo quiero que piense lo que esto significa desde el punto de vista económico. Cuando uno tiene que medir la actividad económica de una sociedad, no le van a le preguntar a la gente cómo le va en su negocio. Hay varias cosas que se miden: el consumo de electricidad, el consumo de energía, de petróleo, el consumo de gas, porque eso le está dando a usted la pauta de si las industrias, las empresas y los comercios están utilizando los servicios. Y si no los utilizan es porque no tienen clientes y no tienen a quién venderle nada. Entonces, cuando cae el precio del petróleo, o mejor dicho, cuando no se importa petróleo, además cayó el precio del petróleo, después subió, pero primero cayó. Además de eso, no hay actividad. No hay actividad, señores. Qantas también dijo que va a tener que dejar a gente cesante, más de la que se esperaba. Y los pilotos de Qantas, muchos no van a poder tener trabajo. Un piloto es como un profesional muy destacado. Es muy difícil ser piloto de un avión comercial. No, uno no va al TAFE y le dan un diploma chiquito. Tarda muchos años. Un piloto de un avión de un 787 gana centenares de miles de dólares por año. Y el problema es que los pilotos siempre estaban en gran demanda porque, bueno, si no me contrata Qantas, me voy a la otra empresa que está enfrente. Y hoy en día, si usted es piloto, sabe lo que puede hacer con la licencia, ¿no? Pues no se vuela más. Más de 25.000 personas que trabajan para Qantas, no obviamente todos pilotos, han sido dejadas de lado, stood down, están en JobKeeper, aunque unas 2.000 nada más, que no es ni el 10%, van a retornar al trabajo cuanto Qantas y Jetstar aumenten sus vuelos domésticos en las próximas semanas. Pero como los vuelos internacionales no van a existir hasta por lo menos octubre, y para mí va a ser más que eso, el futuro es mucho menos claro para los empleados en el sector internacional, especialmente aquellos que vuelan los 747 y los Airbus 380. Aparentemente todos los Airbus 380 de Qantas se los han llevado a Australia, están en un desierto en Estados Unidos, pero no tenían lugar de ponerlos acá. En serio se lo digo. Mientras tanto, muchas empresas importantes que contratan profesionales siguen dejando personal cesante. O si no los dejan cesantes, les cortan el salario un 10, 15, 20, 30%. E incluso hasta a los propios socios, a los partners de los estudios contables les pasa eso. Y estaba hablando el otro día con una persona que maneja un centro de oficinas. Me decían que la tasa de ocupación cayó de un 90% a un 60% en 2 meses. Y con 60% ellos no pueden pagar los gastos. Generalmente en cualquier empresa profesional, el 70% lo que se recauda es para pagar los gastos fijos y el 30% es utilidad. Si tienen una tasa de ocupación del 60%, están poniendo plata y no sé cómo van a hacer. Por eso el primer ministro dijo anteayer, y se lo contamos, que no podemos cerrar todo porque tengamos 17 casos ayer de coronavirus en Victoria. Porque si no, ahí sí la enfermedad va a ser mucho, pero mucho más benigna que el remedio. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Se ha desatado un escándalo en Australia porque el ex juez de la Alta Corte de Australia, que es la mayor corte del país, el señor Dyson Heydon,
fue acusado por varias de sus ayudantes profesionales, abogadas, cuando él se desempeñaba en la Alta Corte de Australia, cargo que ocupó durante 10 años, del 2003 al 2013, de haber sido acosada sexualmente por él. Y hubo una investigación que tuvo lugar en la Alta Corte. La Alta Corte puso, él ya no está más ahí, pero quienes son ahora miembros de la Corte hicieron una investigación, contrataron una investigadora para que entrevistara a las partes y dieron a conocer que Hayden acosó sexualmente a varias chicas jóvenes que trabajaban para él como ayudantes. Es muy común en la práctica profesional que un juez no haga todo solo, y es algo muy prestigioso para cualquier abogado recién recibido que reciba una oferta de un juez de la Alta Corte para que sea ayudante del mismo durante unos años, donde obviamente el abogado o la abogada joven va a poder tener acceso a los casos de mayor sofisticación legal del país, con los abogados más eminentes del país, que obviamente son los jueces de la Alta Corte de Australia. Hayden, en este caso, se dice que él ha sido una persona que acosaba sexualmente, las invitaba a la pieza, aparentemente algunos dicen que las tocaba y demás. Yo no soy quien para decir quién tiene razón o no, porque yo no estuve ahí y usted tampoco. Pero en un comunicado dado a conocer por quien es ahora el Chief Justice de la High Court, una mujer que se llama Susan Kiefel, dijo que lo que la investigadora reveló es de gran preocupación y que lo que han dicho las mujeres acerca de lo que vivieron con el juez era creíble. Por lo tanto, hemos hecho lo que teníamos que hacer para asegurarnos que las experiencias de estas mujeres nunca puedan ser repetidas en la Alta Corte. Hayden, por otro lado, a través de sus abogados, negó absolutamente todo, diciendo que él no hizo nada de lo que dicen que él hizo, y que si alguna vez dijo algo o hizo algo con alguien, le pide disculpas, pero nunca hubo ninguna intención de ofender, y que de ninguna manera él es culpable de nada. Aquí me quiero detener sin entrar en un juicio de valor acerca de quién tiene o no razón, porque yo no estuve ahí y usted tampoco, en que Hayden no tuvo lo que a mí me hubiera gustado tener si a mí me pasara lo que le pasó a él, que es el derecho de poder entrevistar e interrogar a las personas que declararon en su contra. Eso en inglés se llama procedural fairness, que significa en inglés que es la justicia procesal. Y aquí fue una investigación llevada a cabo por una persona que no es abogado, ni jueza, ni nada, una persona que se desempeña en el servicio público australiano y que tenía experiencia en investigaciones, pero que no es una profesional del tema, y no le dio la oportunidad a Hayden para que interrogue a las partes que lo están acusando de este tipo de cosas que, de ser ciertas, hasta podría llegar a ser un delito en algunas circunstancias. Una vez más, después de leer todo lo que, miren, me leí un montón de páginas y páginas al respecto, yo reitero, no puedo saber quién tiene razón o no. Si lo que dicen las mujeres es cierto, lo del ex juez es realmente vergonzoso y deplorable. Pero, por otro lado, como abogado que soy, a mí me gustaría, si estuviera en lugar de él y me acusaran de algo que a lo mejor no hice o no hice tanto como ellos dicen que hice, ahí me gustaría poder desafiar la evidencia, interrogar a las otras partes para poder defenderme. Y aquí no existió eso, y eso es de lo cual él se está quejando. Ahora bien, esto recién empieza, porque ahora 3 de las mujeres o chicas o jóvenes han anunciado que piensan hacerle juicio por compensación económica contra Hayden. Y la firma de abogados Maurice Blackburn, que es una firma conocida por hacer juicios en lo que se llama en inglés class actions, dice que van a buscar plata de Hayden, quien, reitero, ha negado todas las alegaciones. Ahora,
yo digo una cosa, dos de las chicas dijeron que por las cosas que les hizo Heron, ellos decidieron alejarse de la profesión de abogado. Y cuando yo escuché eso dije, bueno, pero ¿qué habrá pasado, las sabrán? ¿Por qué? O sea, está bien, a mí nunca me pasó una cosa así, seguramente, no sé si le pasó a usted, pero de ahí a dejar la profesión de abogado porque un juez se propasó, porque acá no están alegando que las violó, no están alegando que hubo un manoseo sexual, simplemente que aparentemente el tipo se tira balances con las chicas o le puso la mano en la nalga, una cosa así. Pero eso fue lo que dicen que hizo. Y eso fue lo que ellas dicen que les hicieron. Y yo cuando leí eso, después dije, amerita eso para que ellas puedan declararse que no pudieron continuar como abogadas por el resto de sus vidas, porque realmente, ¿no? Pero yo no soy quien para juzgarlas y la justicia lo decidirá en su momento. El primer ministro Scott Morrison dijo que las alegaciones contra el ex juez Heron son muy perturbadoras e increíblemente serias. Y no quiso decir más nada más que eso. Pero vamos a volver a dos cosas. Heron tiene el derecho a la presunción de inocencia. Segundo, no fue condenado por nadie y todavía no fue acusado por nada en ninguna corte y no tiene que responder ante nadie por nada. Esa es la verdad jurídica y procesal. Pero en la era del Me Too que estamos viviendo y demás, vamos a ver hasta dónde se lleva todo esto. Esto no es como el caso del cardenal Pell. A Pell lo condenaron en una corte y después la High Court of Australia lo absolvió diciendo que la evidencia que presentó la corte inferior nunca podía meritar su condena. Pero acá no hubo ni siquiera un juicio. No está acusado de nada. Y lo que me cayó mal fue una declaración que hicieron los abogados de las víctimas, entre comillas. No sé si son víctimas o no, lo va a decir la justicia, no yo. Pero emitieron no sé si un comunicado, pero sí lo dijeron a la prensa, que amenazaron a Heron con llevarlo a la Comisión de Derechos Humanos si no pagaba plata en un acuerdo extrajudicial. Y le voy a ser sincero, yo tengo 30 años de abogado y yo jamás hubiera hecho esa declaración a la prensa y me parece que es inapropiado. Seguramente le deben haber mandado una carta donde le dicen que si él no pagaba determinado dinero en compensación, la podían llevar a la Comisión de Derechos Humanos. Lo que en realidad está en el borde, en mi opinión, de lo que un abogado puede llegar a decir en correspondencia. Porque si hay algo que no se puede hacer es amenazar con una acción a otro si no se ejerce un derecho. Y yo conozco muchos abogados que han sido sancionados por haber hecho eso. Pero decirle esto a la prensa, que es casi como un chantaje. Y obviamente Dyson Heron, si cometió estos actos, realmente debe ser censurado. Y si contravino alguna ley, debe ser llevado a un juicio, pero con jurado, con jueces de verdad y no en la prensa. Ahora, pero que las mujeres o los abogados de estas chicas le pidan plata para no ir a la corte, discúlpenme. Yo eso nunca lo hubiera hecho como representando a nadie porque no me parece ético. Y mejor no digo más nada, porque me voy a meter en un lío bárbaro, pero usted sabe hasta dónde yo voy. Yo creo que todos tenemos el derecho a tener un juicio justo si nos acusan de algo. Y cuando la prensa empieza a publicar alegaciones sobre alguien, sin darle a esa persona la posibilidad de defenderse, estamos saliendo del proceso judicial y entramos en la era del linchamiento mediático. Y usted sabe que eso nunca termina bien. En el caso de Heron, si lo que dicen que hizo es cierto, es realmente un sinvergüenza. Pero lo tiene que decir una justicia independiente y no los abogados de las supuestas víctimas o algunos periodistas que hicieron una investigación o una investigación que se hizo sin darle él el derecho a poder examinar las pruebas contra él. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Mientras en Australia casi miramos la pandemia del coronavirus por televisión, yo diría que no casi, miramos la pandemia del coronavirus por televisión, en este silo que hemos edificado con las buenas políticas que se han llevado a cabo aquí, el resto del mundo continúa siendo desastroso. Ayer le contaba de Perú, de Chile, el día anterior le conté de Brasil. En la Argentina, en este momento, el Ministerio de Salud de ese país informó que se habían registrado 2.146 contagios en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas, 2.146. Le digo esto porque aquí en Australia estamos desesperados porque hubo 17 casos. Y al mismo tiempo hubo 32 muertos. Y con estos datos, el total de contagios en la Argentina es de 45.000 y las muertes llegan ya a 1.043. Estos son números que empiezan a preocupar allí. Y usted fíjese, le voy a dar un dato para que usted vea de dónde muere la gente y la edad que tiene. Desde el último informe emitido, se registraron en la Argentina 27 nuevas muertes, 16 hombres de las siguientes edades, 73, 62, 63 y 54, todos residentes en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hubo 9 con edades de 82, 68, 60, 94, 90, 81, 59, 62 y 51. Después en la provincia de Río Negro hubo 2 de 61 y 69 años, y así sucesivamente. Del total de todos los casos, 1.050, el 2.3%, casos de contagio estamos hablando, fueron importados, y 17.000, el 37% son contactos estrechos de casos confirmados, y 18.500, o el 41%, son casos de circulación comunitaria, y o sea que la gente lo contrajo dentro del país, y no saben exactamente en dónde. La gran mayoría de los contagios en la Argentina está concentrados en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que es el gran cordón urbano, donde nuclea casi a un tercio de la población de todo el país. Y esto es a pesar de haber hecho una cuarentena de las más estrictas que uno puede encontrar en cualquier lugar del mundo. En Ecuador por lo menos no hubo muertes en las últimas 24 horas, están en 4.223 los fallecidos y 50.640 los casos confirmados. Colombia tampoco hubo muertes, mejor dicho sí, discúlpeme, no. En Colombia hubo 73 muertes, ya tienen 71.000 casos y 2.531 víctimas fatales. Le contaba el caso chileno, que es dramático, hay casi 247.000 confirmados y 4.600 casos en las últimas 24 horas, 4.600 en las últimas 24 horas, acá nos rasgamos las vestiduras por 16. Y el número de muertes ya es de 4.502, ayer murieron 23 personas. Ni le hablo de Brasil porque los números ya pueden llenar un Maracaná entero. Hay 1.111.000 casos, ayer tuvieron 25.000 casos nuevos, y la cantidad de muertos es de casi 52.000. Así que, mire, le voy a dar los números de gente que ha muerto, y la en Australia no tenemos un solo muerto en más de un mes. En Estados Unidos ayer murieron 363 personas, en Brasil 748, en Rusia 95, en India 312, todos son víctimas fatales, en el Reino Unido 15, en España solamente una persona. En Perú murieron ayer 178 individuos. En Chile 23, lo de Perú es dramático. En Italia 23, en Irán 119, en Alemania 7, en Turquía 24. En México, en el día de ayer murieron 1.044 personas. En Francia murieron 23. En Sudáfrica 61. Ya le dije que había muerto 73 en Colombia. En Suecia, lo de Suecia es desastroso. Pensaban que iban a sacarse el billete de lotería con una política completamente distinta a todos los países vecinos, y ya tienen 5.122 muertos en una población de 10 millones de habitantes, con una de las tasas de mortalidad por población de las más altas del mundo.
507 muertos por millón de personas. Ya le dije que murieron 32 en Argentina, no lo estoy dando a todos los países, lo estoy dando a los países latinoamericanos. En la República Dominicana ya tienen 669 muertes. En Panamá tienen 521 muertes. En Bolivia ya hay 773 víctimas fatales. En Guatemala hay 531. En Honduras hay 363. Y así sucesivamente. En El Salvador, yo sé que hay mucha gente salvadoreña que nos escucha, por ahora El Salvador la viene sacando bastante barata. Desconozco las razones, no conozco la política salvadoreña, pero hay apenas 4.800 casos, o sea, menos que en Australia. La población de El Salvador es de 6,5 millones de habitantes, les aclaro. Y solamente 107 víctimas fatales. Eso es en El Salvador. Pero reitero, estamos en un momento en que la pandemia está avanzando a paso acelerado en prácticamente todo el mundo, excepto acá. Aquí no. Y tenemos razones para estar orgullosos y tenemos que estar preocupados por lo que pasa en el resto del país, del planeta, porque no hay manera de parar esto. Y no hay ninguna chance en este momento de que haya una vacuna. Y el tema es que se siguen abriendo las economías, se siguen levantando las restricciones, sigue aumentando el número de casos en forma exponencial. Y en algún momento dado eso le va a pasar la factura a la economía. Porque por ahora las bolsas siguen subiendo, porque dicen ellos, quienes están en los mercados, que quienes están invirtiendo en bolsa y están ganando son los Robin Hood. Porque le sacan a los pobres, le sacan a los ricos para ganar a los pobres, porque los grandes fondos de inversión no están invirtiendo hoy en bolsa. Nunca han acumulado tanto efectivo en la historia. Nunca hubo tanta plata en cuentas, lo que se llama money market, o sea, en cash, como existió en este momento. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El día de mañana, el Consejo Ejecutivo de la FIFA va a votar quién va a ser sede del Mundial Femenino de Fútbol Senior, o sea, el Mundial para jugadoras de cualquier edad, en el 2023. O sea, el Mundial de verdad, pero no de hombres, sino el Mundial Femenino. Quedan solamente 2 países, en realidad más que 2 países, quedan 2 solicitudes para ser sede del Mundial, que va a tener lugar en el 2023. Me imagino que para entonces el coronavirus ya va a ser historia. Una es Colombia y la otra somos nosotros, una licitación conjunta entre Australia y Nueva Zelanda. Y el Consejo de la FIFA se va a reunir el 25 y va a votar y vamos a ver qué es lo que sale. Japón, que se había presentado como candidata, anteayer decidió retirar su candidatura cuando faltaban 4 días para la votación, lo que es realmente muy, pero muy raro. Yo creo que ya tenían tanto problema con las Olimpiadas que tenían lugar, que hubieran tenido que tener lugar este año y que no han tenido lugar, que no dijeron basta, hasta aquí llegamos. Argentina se había presentado, pero después se retiró. Brasil se había presentado, pero también después se retiraron, y queda Colombia por un lado y Australia y Nueva Zelanda por el otro. Si yo tuviera que apostar, aunque apostar no apuesto, y mucho menos en una votación de la FIFA, que todos sabemos que es todo menos transparente, yo creo que Australia y Nueva Zelanda se van a llevar la sede del Mundial Femenino. No solo son 2 países que han manejado el tema de la pandemia en forma impecable, mejor que cualquier otro casi, o quizás mejor que cualquier otro, sin ningún tipo de reservas o condicionamientos, y estamos en el medio de la pandemia y creo que designar a Australia y Nueva Zelanda sería lo más sensato. Colombia tiene un montón de problemas en este momento, está luchando con la pandemia, es un país que tiene problemas de delincuencia, de seguridad, que ningún colombiano se enoje porque sabe perfectamente que es así, ¿no? Y creo que en ese sentido Australia y Nueva Zelanda presentan mejores condiciones. Desde ya, la única parte negativa que tiene Australia y Nueva Zelanda es obviamente la distancia y el uso horario para los
la televisación de los encuentros, donde Colombia tiene obviamente una gran ventaja porque estar en el mismo uso horario que los Estados Unidos y apenas 4, 5, 6 horas de diferencia horaria con Europa, ¿verdad? Pero bueno, eso recién nos vamos a enterar el día de mañana. En realidad se lo voy a contar el día 26, porque va a ser el 25 de junio, hora de Europa. Así que en realidad el viernes, cuando estemos aquí, nos vamos a enterar qué fue lo que pasó. Y creo que nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Será hasta mañana.